El trabajo, implicancia de la ley de software libre y formatos abiertos en Uruguay, me surgió este verano, luego de la aprobación de la ley en Uruguay de software libre y formatos abiertos. Y bueno, lo llevé a plasmar a un trabajo que hoy está, me enteré hoy que estaba publicado en el anuario, así que al que le interese saber más, profundizar un poco, está allí junto con el texto de la ley. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar primero de lo que es software. Para captar todos los niveles de la audiencia, digamos, vamos a arrancar con un poco de conceptos técnicos y vamos a dar diferentes clasificaciones de software. Entre ellas, después pasamos al software abierto. Luego de hablar un poco de la historia del software abierto, que muchos no deben saber qué es, vamos a hablar de lo que es nuestra ley, con algunos antecedentes internacionales. Y por último, algunas conclusiones, algunos apuntes que luego de haber leído nos puede llevar a algunas conclusiones. ¿Qué es el software? Para definir software, les puedo dar una definición aburridísima, como un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automática hace que la máquina realice determinadas tareas. Para llevarlo a lo que es materialmente, ¿qué es el software? Es cómo interactuamos con la máquina. Aquella gran diferenciación que nos enseñaron de hardware, lo duro, y soft, lo blando, lo intangible. El hardware, la computadora física, el software, lo que está dentro. Como decía, el software es un bien inmaterial. Es una creación de la mente humana que se ve plasmado en un código. Tanto tenemos, por un lado, el código fuente y el código objeto. ¿Cómo es esto? El código fuente es lo que el programador, las instrucciones que le da el programador a la máquina para que realice determinadas tareas, para que responda a algo. El código objeto es el lenguaje en unos y ceros que entiende la máquina, el famoso código binario. Digamos que el hardware lo entiende a niveles de impulsos unos y ceros, hay, no hay. El código fuente no, el código fuente es un lenguaje que puede ser leído por quien entiende ese lenguaje, programadores, ingenieros, para que genere, la máquina obtenga ciertos resultados. Como decimos, es un bien inmaterial, está protegido por las normas de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, recordemos, tiene dos grandes maneras de protección. Por un lado, la propiedad industrial, que refiere a marcas y patentes, y por otro, derechos de autor. Algunos países eligieron para proteger el software la propiedad industrial, como una patente. Nuestro derecho elige el sistema de derechos de autor. Primero, con la ley de derecho de autor del año 37, las interpretaciones llevaban a introducir el software como una creación protegida por el derecho de autor. Luego de la reforma del 2003, esto ya se maneja a texto expreso. El software ingresa dentro de la protección del derecho de autor. Las clasificaciones de software varían, como siempre, según el criterio que tomemos. Podemos clasificar en base a su aplicación en software operativo, software de aplicación y software de programación. Esa es una clasificación. Software operativo son los sistemas operativos, son la base más atrás de la computadora, la que comunica el hardware con las aplicaciones que son las del segundo nivel, el software de aplicación. Son las aplicaciones que usamos normalmente. Office, Winamp, iTunes, no sé, las que conocen, que abren en el escritorio,
son software de aplicación, distinto al software operativo, Linux, Windows, Mac, lo que sea. Esa es una clasificación. Otra clasificación podría ser en base a el grado de estandarización del software. Hay software que es hecho a medida para determinado cliente, para determinada empresa, y software estándar, que es el que cualquiera podría adquirir, digamos, porque está hecho para un público en general. Todas esas son clasificaciones distintas que no es la que hoy nos interesa. Hoy nos interesa en base a lo que es software propietario, y software libre. Esta es una clasificación jurídica en base a los derechos que se quieran otorgar sobre la obra. El software propietario, acá voy a hablar de software propietario y abierto o de privativo y libre. Digo, si bien no son lo mismo, como ya vamos a ver, en el general me voy a referir bajo los mismos términos: lo que es propietario, lo que es privativo, y lo que es libre y lo que es abierto. ¿Qué es el software propietario? El software propietario es aquel en el que el desarrollador entrega simplemente una licencia de uso. El que lo desarrolla no deja acceder al código fuente, no deja acceder a eso que hablábamos hace un rato. Simplemente permite la ejecución, generalmente en una máquina sola y para una computadora en concreto. No lo puede distribuir con otras computadoras, porque eso es lo que permite el propio autor. Si se va más allá, se están infringiendo los derechos de propiedad intelectual. Ejemplos de esto, tenemos cualquier programa de la suite de Office, Internet Explorer, no sé, hay muchos programas, ya se imaginarán. Lo que se descarga en esos casos, o lo que se obtiene, es un archivo, generalmente .exe, digamos, que la persona lo instala, lo ejecuta y no puede hacer nada más. El propietario sigue siendo el que escribió el código, el programador. Lo único que hace es otorgar una licencia, una autorización para que las personas lo puedan instalar y hacer uso de él. ¿Me siguen o hay alguien que está medio perdido y que necesita algo? Todo bajo control. ¿Qué es el software libre? El software libre son aquellos programas, aquel software en el que el desarrollador, el programador, no solo permite la instalación en una máquina, no solo permite el uso para las funciones que el programador desea, sino que deja el código abierto a que cualquiera pueda hacer uso de él, modificarlo, mejorarlo, instalarlo en cuantas computadoras quiera, distribuirlo con sus amigos. Es libre. Esa es la definición. Las licencias, los derechos que otorga el programador sobre el software libre pueden variar. Hay diferentes tipos de licencias, muchas. Se dice que hasta es incalculable recopilarlas todas. Generalmente se ubican en lo que es la licencia madre, que es la GPL, la General Public License, que tiene varias versiones, pero digamos como que es la madre de las licencias, para que lo vean así. Cuando hablamos de software libre, no necesariamente hablamos de software gratuito. La palabra libre, en inglés free, lleva a ese misconcepto de que como es libre es gratis. No necesariamente ser libre quiere ser gratis, así como el propietario no siempre es pago,
hay software propietario gratis, y hay software propietario pago, y hay software libre gratis, y hay software libre pago. No es una de las necesidades para hacer software libre de ser gratis. El modelo de negocio del software libre se basa generalmente en servicios de actualización, de mejoramiento, de mantenimiento, digamos, pero no en lo monetario, en lo gratis. Digamos, generalmente son gratis, pero no es por una de las condiciones de ello. Ahora, otra cosa que tiene que quedar claro es que no existe una diferencia técnica detrás de esto. Los lenguajes de programación pueden ser los mismos. El software propietario puede usar el mismo lenguaje, usa la misma tecnología que el software libre. No hay una diferencia técnica, sino de los derechos que otorga la persona creadora del software. ¿Cómo surge el software libre? El software libre surge en 1983 en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, en Estados Unidos. Este señor, Richard Stallman, el creador del movimiento de software libre, crea la Free Software Foundation, una fundación encargada de promover los conceptos de software libre en el mundo. Stallman es un personaje bastante particular en el mundo de la informática. Tiene frases muy extrañas, pero digo, con su forma de ser particular, llevó adelante un movimiento que hoy en día gana y gana adeptos. Como decía, se fundó en 1983, pero el avance hizo que el movimiento de software libre se fuera degenerando, por así decirlo, en varias ramas. Lo que llevó a que en 1998 se abriera una segunda organización, la Open Source Initiative, que es la iniciativa por el código abierto. ¿Qué plantea la iniciativa por el código abierto? En términos prácticos, es lo mismo que el software libre, que la persona pueda acceder al código y ver qué hay detrás de la tecnología. ¿En qué se diferencian? ¿Por qué decidieron abrirse? Porque entendieron que el planteamiento de la Free Software Foundation era demasiado radical. La Free Software Foundation plantea un cambio de paradigma en el concepto de derechos de autor. Va más allá. Plantea en términos éticos la lucha contra el software propietario. La Open Source Initiative es mucho más pragmática. No le importa eso de los derechos de autor y que todo sea libre. No, ella lo que dice es, si el programador me deja el código abierto, después que los derechos de autor sean lo que quieran. La Free Software Foundation no lo toma como un enemigo tampoco. Dice, somos hermanos en lo práctico, pero distintos en la teoría. El enemigo es el software propietario, dice la Free Software Foundation. ¿Qué plantea básicamente la Free Software Foundation? Las 4 libertades del software. La libertad 0, que es la de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito. La libertad 1, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que usted quiera. La libertad 2, la libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo. Y la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas para terceros. En cuanto a esto de distribuir las copias a sus prójimos, Stallman dice en un momento, cuando tenés software propietario y tenés un amigo y tu amigo te pide una copia de tu programa, te enfrentás a un dilema. O no le entregás el programa o no tener amigos. La solución es no tener amigos, dice. ¿Qué pasó? El concepto de software libre
se vio involucrado con la administración pública, con los gobiernos. ¿Por qué? Porque al permitir esta revisión sobre el código, la administración se dio cuenta que podía ser utilizado tanto para bajar costos de licencias como para hacer un efectivo control sobre lo que hacían los programas que ellos usaban. Por lo que existe una tendencia hoy en día hacia migrar los sistemas del Estado a usar software libre. ¿Para qué? Para que el Estado pueda auditar lo que pasa en sus computadoras, tanto de escritorio como servidores. Esa es la tendencia mundial. Como vemos, no obedece a una ideología especial. Ahí vemos la bandera de Cuba y vemos la de Estados Unidos. Les pongo algunos ejemplos, pero hay muchos más países que tomaron decisiones en cuanto a software libre. Por ejemplo, en Alemania, la ciudad de Múnich migró todo el sistema de la administración a software libre. Todo. Brasil es el primer país en tener una ley que favorezca el desarrollo del software libre en la administración. Venezuela, Perú, Bolivia, ellos lo tomaron como una declaración de principios contra los gobiernos de los países desarrollados. Como decía, la tendencia es hacia evitar la dependencia tecnológica de esos países. Dicen que el software libre permite cerrar la brecha tecnológica y evitar la dependencia con industrias que vienen de terceros países que no siempre son favorables a la tendencia de un país en desarrollo, como puede ser el nuestro. En Italia hay una ley, un decreto de lo que vendría a ser la GESIC, la Agencia de Gobierno de Italia, también tendiente hacia el software libre. En Francia, el primer ministro sacó un decreto favoreciendo el software libre en la administración. Ahí vemos una gráfica del 2000 al 2006 los proyectos de software libre que había en el mundo. Como vemos, Europa se despegaba. Después venía Asia, América Latina, Norteamérica, África y Medio Oriente. Hoy en día yo creo que América Latina debe estar un poco más arriba que eso. No encontré información más actualizada, pero para que se hagan una idea de cómo se movía en ese momento. Ya es una tendencia que viene del 2000 al 2006. En Norteamérica, algo que me quedó por decir, incluso la NASA migró sus sistemas a software libre. ¿Qué pasa acá en Uruguay? Antes de la ley de software libre, ¿qué tenemos? Esta tabla se basa en un trabajo de investigación que hicieron unos estudiantes de ciencias económicas como tesis de grado. Relevaron, no lo tomaron como algo tan serio porque ellos mismos abren el paraguas de que fue un tema de investigación de campo, pero me sirve a los efectos de mostrar cómo era al 2007 el Poder Judicial utilizaba software libre tanto en el escritorio como en sus servidores. La Junta Departamental de San José en el 2003, este es el primer antecedente, en el 2003 reglamentó por un reglamento interno la exclusiva utilización de software libre. Luego tenemos la Intendencia de San José, migró solo los servidores, la Facultad de Ingeniería lo utiliza para ambos, ANEP a los servidores. En cuanto a ANEP, hay una ley de presupuesto del 2007 que dice que se va a favorecer el software libre en la ANEP, exclusivamente en la ANEP. La Intendencia de Canelones en ambos sistemas, la Dirección de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el BOTMA en sus servidores. Con estos antecedentes llegamos en el 2006 se presenta un proyecto por parte de la diputada Daisy Tourné
que más o menos la redacción es la que se termina aprobando en el 2013, 7 años después. Hay entre los fundamentos de la ley algunas cosas que les quiero leer, porque vale la pena destacar en qué se basó el Uruguay para decir yo prefiero software libre. ¿Cuáles fueron esos argumentos? Están en los antecedentes de la ley. Por ejemplo, dice, con el software privativo y la utilización de formatos cerrados, no hay libertad de contratación. Se produce una dependencia tecnológica en la que el proveedor está en condiciones de dictar unilateralmente términos, plazos y precios. También dice que se crea un riesgo de privacidad. Esto de la privacidad es algo importante. Recordemos que tenemos una ley de protección de datos personales, la 18331. Y en el artículo 10 se prevé que la protección de datos debe ser objeto del Estado. El Estado tiene que proteger los datos personales de sus habitantes. Con el software libre se permite que el Estado sepa qué hace el software con esos datos. Si no, se está ante depender de la empresa extranjera o nacional que desarrolla software y no sabemos qué se realiza con esos datos. Es otro de los argumentos que está en la ley. También se maneja el tema de la educación en software libre. Dice, evitar que el Estado utilice sus recursos educativos en beneficio de una empresa o empresas desarrolladoras de software privativo, generando además un círculo de dependencia y demanda de software privativo a futuro y acotando las posibilidades de innovación e independencia intelectual del educando. Se enumeran también entre los antecedentes la experiencia en estos países que les nombro, agrega además China y Tailandia. Es importante también la relación de esta ley con la ley de acceso a la información pública, es otro de los antecedentes. Ahora vamos a ver por qué los formatos abiertos favorecen esa ley. La ley 19.179 se sanciona el 18 de diciembre del año pasado, se publica el 8 de enero de este año. Tiene 3 pilares fundamentales: los formatos, los programas y la educación. Formatos abiertos, software libre y educación sobre software libre. Esos son los 3 pilares que tiene la ley. Consta de nada más que 5 artículos y abarca todo eso. Arrancamos por el final. La ley termina en el artículo 5 definiendo cómo va a tomar los conceptos que maneja. Las definiciones en este tipo de leyes son bastante controversiales porque pueden generar esa limitación al intérprete y a la nueva tecnología que avanza. En el primer literal tenemos la definición de software libre. El software libre es el que está licenciado de forma que cumple las siguientes condiciones. Puede ser usado en cualquier sitio, con cualquier propósito, Se tiene acceso a su código fuente en forma que puede ser estudiado y cambiado para adaptarlo a las necesidades. Puede ser copiado y distribuido. Y sea posible la mejora del programa y la liberación de dichas mejoras a la ciudadanía. ¿Qué son estas? Las 4 libertades del software que vimos antes. Prácticamente las copia y dice software libre es el que cumple las 4 libertades. Lo que repito, la ley tampoco toma un concepto económico de que va a ser gratis el software libre como una de las características. Es otra cosa. Los formatos abiertos. ¿Qué es un formato? Un formato es la forma en que se guarda un archivo en la computadora. Imaginémoslo
como un laberinto. ¿Bien? Un laberinto en un formato cerrado, a mí no me dan las instrucciones para salir del laberinto. Yo termino llegando al final del laberinto y obteniendo la información, pero nunca sé cómo es el laberinto. El formato se abre. El formato abierto, me dan el laberinto y me dan las instrucciones. Yo puedo ver cómo salir del laberinto. Puedo estudiarlo, puedo modificarlo. Eso es un formato abierto. ¿Se entiende? Digo, los formatos cerrados tienen una condición que el propietario del formato, el dueño del formato, te impone generalmente el pago de una tasa para que vos puedas utilizar ese formato o abrir archivos en ese formato. El formato abierto no. En el formato abierto no hay restricciones. Los formatos... la definición de formatos dice: son formas de manejo y almacenamiento de los datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación y acceso, no imponiéndose ninguna restricción para su uso. Los datos almacenados en formatos abiertos no requieren de software privativo para ser utilizados. Es decir, hay software propietario que puede abrir formatos propietarios y formatos abiertos. Y hay software libre que puede abrir formatos abiertos y, en algunos casos, formatos cerrados. Van por vía separada lo que es formato y lo que es software. Los formatos protegidos por patentes. Dice: serán considerados formatos abiertos siempre y cuando no impongan limitaciones legales para su uso y además cumplan con lo indicado en el literal B, que era el de formatos abiertos. Lo que dice básicamente es que la regla va a ser la gratuidad, la apertura, ¿verdad? No, la excepción va a ser la protección por patentes. Y por último, lo que son los formatos estándar. Los formatos estándar refieren a aquellos formatos que han sido aprobados por organismos internacionales de regulación de formatos. La CISO, la W3C, la IEEE, son todas organizaciones internacionales que tienden a regularizar los formatos, que todos utilicen formatos que ya están preestablecidos, digamos. Son el estándar, crean por eso formatos estándar. Volvemos al principio, el artículo 1 lo llamé de acceso a la información. ¿Este artículo qué dice? Dice: los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los entes autónomos, los organismos descentralizados, las empresas donde el Estado posea mayoría accionaria, los gobiernos departamentales, las juntas departamentales, el Tribunal de Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y los organismos de control del Estado abiertamente en sentido amplio, deberán distribuir toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre. Abierto, estándar y libre. Y todo pedido de información deberá ser aceptado en al menos un formato abierto y estándar. Perdón, Matías. Sí. Hay gente afuera, además en la ambiente me parece que deberíamos saber algo. Sí. Recapitulando. Estábamos en artículo 1, ¿cómo arranca la ley? Nombra las dependencias del Estado, que por cierto deja por fuera las personas públicas no estatales, que sí son objeto de la ley 18381 de acceso a la información. ¿Qué es lo que dice el artículo? Que la información que genera el Estado debe ser ofrecida en al menos un formato abierto. ¿Qué se busca con esto? Que no se restrinja a la ciudadanía del acceso a la información por no contar con un software que pueda abrir un formato propietario. En ese sentido es un complemento ideal para la ley de acceso a la información pública.
no puede imaginarse un derecho fundamental como es el acceso a la información si garantizar que para eso no voy a tener que hacer el pago, a tener que pagar una tasa. Porque es lo que pasaba generalmente en algunas dependencias del Estado. Para navegar por su página tenías que tener Internet Explorer. Por suerte eso hoy ha cambiado. Se puede navegar de Internet Explorer, pero también puedo navegar de Mozilla, que es un explorador abierto. Algunos ejemplos de formatos abiertos son el TXT, el GIF, el XML, son el HTML, son formatos que han sido liberados. Para utilizarlos no tenemos que abonar ninguna tasa ni contar con un software en especial. El software libre es capaz de abrirlos y de codificarlos. Por otro lado, también regula lo que son las solicitudes de acceso a la información pública. La persona tiene derecho a solicitar que se le otorgue en un formato abierto. Este tema del formato abierto en el gobierno, cómo maneja la información en formatos abiertos, tiene una perspectiva hacia el archivo de los datos. Que en el mediano y largo plazo esos datos estén disponibles, que puedan ser utilizados sin depender de una actualización de software, de saber que esos datos van a estar ahí, van a poder ser abiertos, van a poder ser mejorados. ¿Por qué? Porque se les permite el acceso. No van a estar atados a una compañía de informática. Por otra parte, también el tema de utilizar formatos abiertos favorece lo que en gobierno electrónico y gobierno abierto significa la interoperabilidad. Que las dependencias del Estado no funcionen como islas alejadas una de otra, en que una utiliza Office y otra utiliza la suite ofimática que quieran. Permite que los formatos hablen entre sí, y de esa manera los entes hablen entre sí. El concepto de interoperabilidad es fundamental para el gobierno electrónico. El artículo 2. Este es el que generó más complicaciones en la Cámara, en el Parlamento. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice. Dice: en las instituciones y dependencias del Estado mencionadas en el artículo 1, remite el ámbito subjetivo al artículo 1. Cuando se contrate en licencia de software, se dará preferencia al licenciamiento de software libre. En caso de que se opte por software privativo, deberá fundamentar la razón. Ahí esa es la primera parte del artículo, que después le dejo la segunda, pero esta ya genera algunas tensiones. ¿Qué pasa? Dice, cuando adquiera, va a preferir software en licencias libres. Ante esto, se alzaron la Cámara Uruguaya de Tecnología y la Información, la Asociación de Informáticos del Uruguay y algunas otras agrupaciones involucradas con el desarrollo de software en el país. ¿Qué dicen? Que se está violentando lo que se llama el principio de neutralidad tecnológica. Dicen que se está legislando para una tecnología en especial. ¿Qué es el principio de neutralidad tecnológica? El principio de neutralidad tecnológica es un mandato al legislador de que no puede legislar para una tecnología en especial. La tecnología va cambiando, pero el legislador tiene que ser lo suficientemente abierto para no congelar y que la ley quede en desuso por legislar para una tecnología específica. Las cámaras decían que se estaba haciendo justamente eso, se estaba flechando la cancha contra ellos, contra el software privativo. Otro de los argumentos es la violación del principio de igualdad, el de igualdad de oferentes. Cuando vayan a una licitación
pública abreviada o una compra directa, van a estar en desventaja los de software propietario. Dice, se le dará preferencia. Esos eran los dos principales argumentos que se manejaban en cuanto a este artículo. ¿Qué decía la otra cara? Bueno, todo lo que vimos. Las ventajas del software libre en cuanto a mejora continua, independencia tecnológica, poder adaptar las soluciones mucho más a las exigencias de cada dependencia. Si bien pueden realizar una aplicación con un núcleo común, luego cada institución del Estado va a poder ir agregándole o sacándole según la función que ejerza. También otra ventaja que permite la interoperabilidad de la que hablábamos. El software libre permite la accesibilidad. Que hay muchas soluciones en software libre para personas con discapacidades y si no las hay, se pueden generar sobre ellas. ¿Qué dice la segunda parte del artículo? Sí. Te olvidaste de algo, digamos. Lo más fuerte es que entre el software libre y el software privativo no hay diferencias técnicas. Sí, ya lo había dicho al principio, por eso. Claro, sí, sí. No, después vamos a... En caso el segundo párrafo dice, en caso de que el Estado contrate o desarrolle software, esta es otra situación. En caso de que el propio Estado desarrolle software, el mismo al ser distribuido se licenciará como software libre. El intercambio de información realizado con el Estado a través de Internet deberá ser posible en al menos un programa licenciado como software libre. Bien. El tema de que el Estado desarrolle software y sea generado y que sea liberado como software libre puede llevar a cierta tensión porque no se especifica si cuando desarrolla sobre un software propietario, digamos, incluye en el software libre una parte de software propietario, luego la tendré que distribuir como libre, pero no va a poder, porque va a haber una parte que es propietaria, a la cual no va a tener acceso. Entonces estaría en cierta disonancia entre lo que se puede hacer en la realidad técnicamente y el mandato del legislador. Es un tema bastante complicado ese, pero quizá más adelante se lleguen a otras soluciones que sigan estudiando esto. ¿Qué dice el artículo 3? El artículo 3 habla de la educación en el país. Como habíamos visto, ya en una ley de presupuesto del 2007 se prefería para la ANEP el software libre, la migración software libre. Y el artículo 3 de esta ley dice, se considera de interés general que el sistema educativo proceda a promover el uso del software libre. Es una declaración de interés. Igualmente, en las cámaras generó ciertas rispideces. ¿Qué se manifestó en contra de esto de declarar de interés en la educación sobre software libre? Se dijo que formarlos en software libre los iba a condicionar a los alumnos cuando salieran al mercado laboral. Decían que hoy en día la mayoría de las empresas de Uruguay utilizan software propietario y cuando salían al mercado laboral se iban a ver en desventaja frente a los que sí sabían manejar eso. El ejemplo de Office. Cuando se le enseña al alumno en Office y luego sale al mercado laboral, sabe de Office. Las cámaras decían que los que iban a enseñarles software libre iban a darse en desventaja. Que había que atender las necesidades del mercado. ¿Sí? El siguiente artículo es el artículo 4, que es el de la reglamentación. Se establece un plazo de 180 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley. Al día de hoy todavía no existe el decreto reglamentario. ¿Qué es importante? Que la ley no establece un plazo, no establece la obligación de la migración hacia el software libre.
Lo que está ahora en software propietario se puede mantener así, pero a la hora de contratar se le va a dar preferencia. Digamos, es hacia futuro el tema del software libre, para las nuevas incorporaciones, no para lo que ya está, no como el sistema, como el Múnich, que migraron todo. Acá es distinta la solución. La reglamentación, ¿qué supondremos que podría incluir? Podría incluir el tema de cómo se va a materializar esa preferencia. La ley habla de una preferencia genérica y no especifica si va a haber un porcentaje a favor a la hora de una licitación entre software libre y software propietario. Capaz que opta por otros métodos de preferencia, pero la ley no lo dijo, suponemos lo va a hacer la reglamentación. Quería mostrarles, al día de hoy existe el repositorio de software público dentro de la página GESIP. Cuenta con más de 15 aplicaciones hoy y más de 50 usuarios registrados. Son aplicaciones que ha desarrollado el gobierno y son distribuidas para que otras dependencias o cualquiera de nosotros con conocimientos técnicos pueda desarrollar sobre ellas. El concepto de software público no es lo mismo que software libre. Generalmente se tocan con la tendencia que marcábamos hoy en día. Software público es el software generado por la administración. Generalmente son categorías que van juntas, pero refieren a conceptos distintos. Software libre, las 4 libertades. Software público, el desarrollado por el gobierno, por la administración. Conclusiones. Vemos la tendencia mundial, no es algo nuestro, un invento nuestro, de que el Estado utilice software libre. Diferentes razones: protección de datos, acceso a la información, costos. Lo que sí tenemos que ver son los 3 problemas que nombré sobre la ley, que se manejaron sobre la ley durante la sanción en el Parlamento. La violación al principio de neutralidad. Se puede entender por una parte que se vulneró el principio porque se estaba legislando con una tecnología. Yo entiendo que no se estaba legislando con una tecnología porque, como dijimos, la diferencia entre software libre y software propietario no es una cuestión tecnológica. No se flechaba la cancha hacia una tecnología, no se estaba legislando por una tecnología en específico. Es cuestión de derechos, no de tecnología. El principio de neutralidad no se estaba vulnerando. Quizás sí el principio de igualdad de oferentes, porque ante situaciones que podían ser iguales, esto requiere un análisis más profundo, creo, pero me parece que por ahí podía estar una venta. En cuanto al principio de neutralidad, hay otra forma de verlo, que es la contraria. Opuestamente, decir que el software libre lo que hace es asegurar el principio de neutralidad, porque no vamos a depender de una tecnología específica para utilizarla. El día de mañana se puede utilizar libremente y se va a poder acceder al código y reestructurarlo para que sea leído por la tecnología que sea. Es la otra cara de la moneda, es invertirle el argumento. En cuanto al tema de la educación, yo no creo que cuando se enseñan herramientas informáticas se enseña a trabajar sobre algo en específico. Se enseñan conceptos y formas de manejarlo. Quizá me parece que la persona que sabe usar Office sabe usar OpenOffice. No les va a significar un atraso en el mercado laboral porque se le enseña en uno y otro.
es una declaración de interés, no creo que tenga mucha mayor trascendencia que eso, a no ser que por vía reglamentaria se introduzcan algunos cambios. A ver. Y lo que quiero resaltar es que, de nuevo, la ley no habla de una migración de los sistemas. Esa es la otra conclusión. Que se habla a futuro y no de lo que ya está. Creo que por ahí va quedando, creo que algunos van a tener cosas que decir. Yo no quería demostrar, digo, este tema de software libre y software propietario se vuelve en el mundo de la tecnología un poco como Peñarol Nacional y todos contra todos. Y yo no quiero eso porque, digo, cada uno tiene su posición y yo lo que quería mostrar es lo que hay, la tendencia mundial y bueno, cómo va a encarar el Estado esto.